¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Pues yo estoy por mi tierra, estoy por Barcelona y bueno, estábamos esperando este coche, ya ha llegado por fin. Tenemos poquito tiempo, vamos a comprimirlo y a intentar contarte todo lo importante del BYD Atto 2. Este coche que vino de manera anticipada a España a principio de año, solamente en versión eléctrica y con una batería pequeña, que lo posicionaba ahí en un sitio complicado en el mercado, por eso no has visto mucho. Por eso no has visto este coche mucho por la calle, porque precio-producto está un poco desposicionado, pero lo iban a corregir rápido y ya lo han hecho. Corregir no, iban a ampliar la gama y eso es lo que han hecho. Y ahora, aparte de traer una versión con una batería grande ya de 63 kWh, lo que han traído, y principalmente y lo llamativo, es esta versión que estoy conduciendo yo hoy, que es la DMI, Dual Mode. ¿Qué quiere decir eso? Que este coche lleva motor de combustión interna y además lleva batería o baterías, porque aparte de las versiones eléctricas, como digo, que ahora se complementan con una de 63 kWh, ahora tenemos las versiones híbridas enchufables de un SUV B, que es un coche importantísimo para el mercado español, con dos potencias, con dos niveles de potencia y dos niveles de batería. El motor de combustión interna no cambia. Personalmente era una de las grandísimas dudas que tenía, pero más o menos me imaginaba por dónde iban los tiros y afortunadamente van por el sitio donde yo pensaba. BYD ha dejado el motor 1500 de gasolina atmosférico que llevan el resto de modelos. Quiere eso decir que ahora este híbrido enchufable lleva prácticamente el mismo sistema de propulsión que lleva el Seal U, el coche de más de 4,7 metros, solo que metido en un frasco de 4,33 metros. 4,33 metros, algo menos de 1,70 de alto, 1,67 aproximadamente, y una distancia entre ejes, una batalla muy generosa de más de 2,6 metros hacen que sea un coche con estas formas muy amplio por dentro. Ya te he dicho un poco las dimensiones del coche, pero estábamos hablando del sistema de propulsión, que es lo importante. Y esto es un poco cachondo, como te decía. Ahora este cochecillo lleva exactamente el mismo sistema de propulsión que los BYD más grandes que se venden en España. Y eso es 98 caballos por la parte térmica y casi 200 por la parte eléctrica. Recuerda que lleva un motor generador y además un motor eléctrico. Al final, dos versiones, dos baterías, una con 7,8 kWh de capacidad, poquísimo. Ya no se estila prácticamente híbridos enchufables de ese tamaño, pero BYD lo ha traído también con el Sea Lion 6, también con el Seal 6, una batería pequeñita, 7,8 kWh, que dan para 40 kilómetros eléctricos y 900 y pico kilómetros de autonomía en conducción total para una potencia de 166 caballos. Ya está bien, pero es que luego tenemos la versión Boost con una batería de 18 kWh, nada menos, que son 90 kilómetros homologados según BYD en modo eléctrico y nada menos que 212 caballos. Así que ambos comparten motor térmico, pero uno tiene una batería bastante mayor que la otra, más del doble, lógicamente la autonomía también es más del doble, y en el caso de la versión Boost con la batería grande, nos están hablando de unas autonomías que pueden llegar a los 1000 kilómetros. Recuerda siempre que este coche tiene un depósito de combustible de 45 litros, que para el tamaño del coche está fenomenal. Así que tienes un híbrido enchufable con etiqueta cero, que puedes conducir como un eléctrico, puedes conducir como un híbrido cuando la batería se agota y seguir funcionando con el motor de combustión interna sin tener que parar a cargar. Carga de 3,3 kilovatios de potencia en corriente alterna para la versión de la batería pequeña, 7,8. Carga AC a 6,6 kilovatios para la versión Boost, la de la batería grande, que es la que estoy conduciendo hoy y que ahora te voy a contar al volante rápidamente. Como digo, un coche de formas en el interior que aprovechan ese espacio que genera, pues eso, estos volúmenes. Tiene una batalla grande, vamos a ver ahora qué tal va de espacio en el interior, tiene muy buena pinta, han ido renovando el coche también por dentro, a nivel de equipamiento y de calidad de acabado, me gusta bastante, y luego si te acercas, lo tenemos lleno de cachivaches, pero siempre me gusta enseñarte el maletero tal cual lo utilizamos nosotros, porque al final de eso se trata, ¿no?, de cargarlo. Un maletero que anuncia nada menos que 425 litros. Es un maletero que en esta versión tiene doble fondo, voy a sacar aquí las dos mochilas, para que puedas echar un vistazo. Voy a levantar la tapita y como puedes ver tenemos un doble fondo generoso, la tapa la podemos llevar abajo si así lo deseamos y aquí nos caben cables o nos cabe una mochila sin ningún género de dudas y sin ningún tipo de problema. Ahora mismo los cables, como puedes ver, este coche de cortesía que nos han dejado, están guardados en estas dos fundas a los lados que están muy apañadas para que no los tengas por aquí pululando entre medias o metidos debajo para aprovechar todo el espacio de carga. Está bien para esos huecos tener ahí esas fundas y colocar los cables. Así que si te parece, ahora hablamos del precio también, que es lo importante, importantísimo, el precio real. Hay una campaña de descuento como suele suceder con estos coches. Vamos a subirnos
le haremos un repaso al interior y sobre todo vamos a poner a conducirlo a ver qué tal funciona en los distintos modos, sonoridad y si hay algo nuevo en lo que se refiere al comportamiento dinámico de este BYD. Venga, vamos para adentro. Muy buenas. Tiradores enrasados, para mejorar un poquito la aerodinámica hay que meter la mano por debajo. ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, hay algunos cambios sutiles respecto al Atto 2 que conocimos, como te digo, hace unos meses, y están bien los cambios. El más llamativo es el tema de reposacabezas. Han colocado un reposacabezas en la posición central trasera que antes no estaba, y los asientos delanteros ahora no son monocuerpos, sino que llevan un reposacabezas regulable. Personalmente lo agradezco mucho, no a los asientos monocuerpos, salvo en los superdeportivos. Son mejores los asientos con el reposacabezas que se pueda colocar a la altura correcta que necesita la persona que se sienta, que se puedan regular y que además dan un desahogo visual a las personas que se sientan atrás. Esto es mejor que los asientos monocuerpo, por más que los asientos monocuerpo quedan muy bonitos en las fotografías. Dicho queda. Más cambios sutiles, la palanca de cambios ahora está colocada aquí arriba en todas las versiones. Y bueno, pues es súper fácil y súper cómodo manejar el coche así. Eso implica que todos los mandos de lo que son los limpiaparabrisas, las luces, se colocan en este lugar, no hay ningún tipo de problema, esto está más cargado de botones, pero se maneja con cierta facilidad. Y como te decía, materiales siguiendo la línea de BYD, con diseño sencillo, con un diseño que no es estridente, materiales sencillos pero de buena calidad y buen remate, con plásticos laminados en la zona superior del coche, un poquito más de trabajo del diseño en las puertas y luego plásticos duros en la zona inferior como corresponde a un coche de batalla como es este, un coche que está, digamos, en un ni low cost ni premium, sino algo así como el Smart Coast. Las pantallas han mejorado bastante, ahora tenemos la pantalla de la instrumentación con cerca de 8 pulgadas aquí encastrada con una pequeña visera, gracias BYD por ponerla. Esto se ha quedado preparado para Head-Up Display, pero de momento no hay. Y la cámara de revisión del conductor está aquí, como en todos los coches chinos. Me parece no voy a decir una palabrota, me parece horrible, porque a la mínima que desvías la atención ya te está avisando, ya te está hablando. Es una batalla perdida, que cada cual haga lo que quiera, yo no os voy a decir lo que hago porque no es políticamente correcto. Bueno, sí que narices, lo voy a decir. La tapo con una pegatina, con la pegatina de los Kleenex, con la que se cierra y se abre, pues la pongo ahí y ya está. No estoy diciendo que usted lo haga, yo digo lo que yo hago. Y en general coches muy bien equipados, ahora vamos a revisar todo lo que tiene el coche, como digo, y pantallas que han mejorado mucho, tanto a nivel de contraste como de calidad. Todo manejado por pantallas, coche de China, mandos en el volante, para el sistema multimedia, para poder cambiar el ordenador de a bordo y la información que, como en todo coche chino que se precie, sigue teniendo unas tipografías muy pequeñitas y mucha información con mucho icono aquí repartida, pero botones de verdad. Y como viene siendo habitual también, un acceso directo para poder desconectar sobre todo los pitos del sistema de reconocimiento de señales. Aquí tenemos un montón de accesos directos con los que llegar a mucha información y de esa manera poder ir directos a donde nos apetezca, como por ejemplo ahora, como puedes ver, la configuración del sistema de la gestión de energía del coche, la carga y descarga y un larguísimo etcétera. Bueno, ya que me he metido aquí, ya puedes ver lo rápido y lo fluido que funciona. Fíjate que en la calefacción tenemos para los asientos también y para el volante, regular el aire acondicionado y en definitiva un montón de accesos directos desplegando la pantallita que son muy útiles para no tener que andar peleándonos con los menuses y además lo podemos personalizar como ves aquí. Cosas chulas que tiene este coche y que no tienen coches que valen el doble. Por ejemplo, el cargador inductivo para el teléfono móvil. Hay doble espacio para dejar aquí el teléfono celular, pero en el lado del conductor no solamente carga, sino que además carga a 50 vatios de potencia, lo cual es una pasada, con su propio ventilador, por supuesto, para que el móvil no se nos achicharre y la batería desaparezca en lo que se refiere a su rendimiento rápido. Bueno, y luego tenemos aquí, voy a quitar las dos botellitas, ya ves dónde están los dos portabotes o portabotellas, y como suele ser habitual en BYD, un pequeño clúster de botones que nos permite acceder a las distintas regeneraciones de frenada, al sistema multimedia. El botón de arranque está puesto aquí también, el warning, y la parada del coche automática cuando estamos detenidos. Igualmente los modos de conducción, que son 4, nieve, eco, normal y deporte. Por cierto, deporte, sport, que está traducido al castellano, ¿por qué no? Deportivo. Me produce muchísimo placer y satisfacción mental el hecho de que cuando tocas este menú no llega un tope por arriba ni por abajo, es decir, es circular y tú puedes ir pasando por todos los modos de una manera infinita.
Llámame raro o friki, pero esto para la mente del ser humano es mejor que no tener que subir y luego bajar porque te has pasado uno. Simplemente mueves el dedo en una dirección y siempre vas a llegar al que quieres. Es una chorrada, ya lo sé, pero ¿por qué no lo hacen siempre así? Si es un poquito mejor, no cuesta nada. Bueno, y luego no he tenido mucho tiempo para trastear con el sistema multimedia, pero ya ves el cambio y la mejora importante que hay aquí para poder navegar y podernos movernos. Por supuesto, el Apple CarPlay y el Android Auto vienen, y fíjate cómo ha evolucionado y ha mejorado esto a nivel de respuesta, de velocidad de refresco de la pantalla, de nivel de procesamiento. Es que es un antes y un después, absolutamente. Y además con una interfaz que se puede comunicar con Google, directamente el navegador viene de Google, que es una gran novedad, e igualmente también reconocimiento de voz que está alimentado por inteligencia artificial. Bueno, esto es lo que se refiere al manejo y al sistema multimedia de BYD, lo que a algunas marcas de coches les cuesta a lo mejor una evolución de 6, 7, 8 años, pues esta gente lo ha hecho en un par de añitos para llegar a este nivel, que la verdad es que es muy muy alto. En el DB sí nos tenemos que acostumbrar, desgraciadamente, y no es lo mejor, y así lo seguiremos diciendo, a que todo se maneje por una pantalla, pero se ha simplificado y se ha facilitado mucho todo. Por cierto, es curioso que BYD no siga la idea de otros fabricantes chinos, como por ejemplo MG, con el tema de las estrellitas, para tener accesos directos en el volante. Sería una muy buena idea que lo implementaran y poder tener un acceso directo al climatizador. Pero ya ves, los menús, el funcionamiento prácticamente ya es que se funde con Google y tiene tecnología de Google en su interior, y es tan sencillo y tan fácil manejarlo que realmente no echas en falta ya, pues eso, un sistema operativo que no sea el de un fabricante de coches. Así que dicho todo esto y demostrándote que estoy colocado en mi posición de conducción habitual, que siempre es con el asiento abajo, esta es la posición natural en la que tengamos suficiente movilidad como para llegar a hacer eso a esa velocidad y tener los brazos en esta posición cuando vamos a las 10 y 10. Vamos a sentarnos en las plazas traseras. Estos asientos son muy buenos, hay que llegar al nivel más alto de acabado, pero desde luego son recomendables. Y vamos a ver qué tal es el espacio atrás, porque tiene muy buena pinta según he estado viendo por fuera. Voy a verlo. Tienen buen tacto a la hora de abrir y cerrar las puertas. Ya ves que el ángulo de apertura, sin ser de récord, no está mal. Normal, lo podemos catalogar. Un pelín mejor que la media, un pelín mejor. Pero pocas marcas se acuerdan de hacer unas bisagras que permitan abrir en 90 grados. Sería una gran mejora. Y bueno, aquí puedes ver bien los tiradores, que es uno de los elementos, de los pocos elementos de concesión al diseño que tienen estos coches. Y lo que me ha llamado la atención antes de sentarme, según estaba mirando, es que ya ves que la banqueta es súper generosa. Es muy grande. Aquí se puede apoyar no solamente las posaderas, sino una buena parte de los muslos, y bueno, pues tenemos espacio a raudales para las piernas. Son más de 2,6 metros de batalla, y además los pies se pueden meter por debajo. Yo llevo el asiento, como te he enseñado, lo más bajo posible. En una posición más alta todavía habría más hueco para los pies, pero ya ves que lo puedo meter completamente. Así que aquí yo me puedo repantigar realmente, estoy forzando la situación, y no llego a tocar con las rodillas, me quedo justo. Si me pongo en una posición normal, erguida, y me subo el reposacabezas a mi sitio, pues tenemos un montón de espacio. Un suelo completamente plano, estamos con la versión puramente eléctrica. La DMI, que te voy a enseñar al volante, también lo tiene completamente plano, y mucho espacio la verdad, y bastante anchura para el tamaño del coche. Una plaza central trasera que, como puedes ver, no es practicable, y que cuando la vamos a plegar va a ir unida a este asiento, y por lo tanto tenemos un plegado 60-40 con el que llegamos a 1330 litros aproximadamente. Bueno, tenemos en añadido dos tomas USB-C y una salida de aireación sobre la que no tenemos el control climático, lo tienen que hacer desde delante, pero bueno, siendo un sub B se lo vamos a permitir, ¿no? Se lo vamos a perdonar, porque no es tan habitual que haya esa posibilidad de que el climatizador tenga una tercera zona. Lo importante es que tenemos salida de aireación, que hay por ahí coches, hasta la fecha los había, de 50.000 euros, que no tenían detalles como este. Y luego además, en opción, un techo de cristal enorme, igualmente, que en este caso lleva su propia cortinilla. Lo voy a intentar, como siempre, mover desde aquí. Vamos a ver si somos capaces. Ahí lo tienes. Ábrete, sésamo. Y bueno, muchísima radiación de luz ahora que viene el invierno y nos podemos permitir el lujo de que nos vaya entrando la luz en el coche, pues hace que esto adquiera una nueva dimensión, hace que esto adquiera un nuevo concepto a la hora de viajar, sobre todo como pasajero, por la amplitud y la luz. Por cierto, es curioso,
Tenemos unos enganches también para dejar las chaquetas aquí, que es una cosa que no es tan habitual, unas luces LED de cortesía aquí detrás que están muy bien, y entre esos cambios que hay con el Atto 2 original nos indicaba que había un portagafas, ¿no? Y digo, jolín, ¿dónde está el portagafas? Sí, normalmente donde lo llevan los coches no está, quizás se han equivocado o esta versión no lo lleva. Y bueno, que es que lo que ha hecho BYD es aprovechar el agarramanos que hay en todos los puestos de pasajero, menos el del conductor, para colocarlo justamente en el lado del conductor, y nos han puesto aquí el portagafas al lado del conductor. La mar de curioso, ya que hoy os estoy contando esta película con gafas, pues lo vamos a aprovechar para colocar aquí. Yo no sé estas gafas, las mías caben, pero unas gafas de sol de cierto tamaño habrá que probar si caben ahí. Yo creo que sí, porque tienen estos huecos por los lados para que el cristal salga. En fin, es un sitio cuando menos peculiar, ¿verdad? Yo no lo había visto en ningún coche todavía. Bueno, una concesión, un detallito que está muy bien. Así que, querida familia, este es el BYD Atto 2, y con todo este rollo que os he soltado, yo creo que es hora de revisar algunos elementos del equipamiento y sobre todo los precios, para no equivocarnos y darte el precio justo y correcto del coche, y nos ponemos al volante de la versión híbrida enchufable a ver qué tal. Vamos a revisar cuánto piden por esto. La versión Active de acceso lleva de serie pintura metalizada y las llantas son de 16 pulgadas. Hay faros y pilotos traseros con LED, los retrovisores se ajustan eléctricamente y también tienen limpias con sensor de lluvia y de luz. Como ves, la pantalla es ya la grande, casi 9 pulgadas, 8,8 en la instrumentación, y casi 13 pulgadas, 12,8 la pantalla que estás viendo del coche, con los 4 puertos USB-C consabidos. Sensores de aparcamiento y un sistema de visión trasera estupendo, excelente, como puedes comprobar. Además tiene también control de crucero adaptativo y una llave inteligente que permite acceder al coche sin llaves, a través del smartphone. Y si te vas a la versión Boost, las llantas aumentan a 17 pulgadas, también hay sensores de aparcamiento delante y la cámara es 360 grados, es una versión avanzada. Los asientos, ya lo has visto, son calefactados con ajuste eléctrico, también el volante, y los cristales traseros tintados. Este gigantesco techo panorámico corresponde a la versión Comfort si es el eléctrico, o Boost si es el híbrido enchufable, y esa base de carga inalámbrica también la tendrás con esa versión. Además, las versiones con mayor potencia cuentan con el V2L, es decir, la posibilidad de alimentar dispositivos externos a través de la batería hasta 3,3 kilovatios, eso en el caso de que compres la versión eléctrica. Y muchísimo equipamiento de seguridad, como corresponde a estos coches, con infinidad de sistemas ADAS que son bastante intrusivos, por supuesto. Y hablando de precios, hablando de las versiones nuevas, el DMI Active tiene un precio PVP de 28.200 euros, que con las campañas, no con financiación, con las campañas de lanzamiento se queda en 25.990. Mientras que el Boost, el híbrido enchufable con 18 kWh de batería y 90 kilómetros, tiene un PVP de 31.200 que se queda en 29.990 euros con las campañas. Esto sin las eventuales ayudas que pueda haber y, como digo, sin la financiación. Precio directo de concesionario con la oferta que te están haciendo por el lanzamiento del coche. Bueno, pues ya estamos al volante de la versión DMI y la verdad es que el tiempo brilla por su ausencia, pero te puedo contar algunas cosas ya con cierto fundamento de este Atto 2, pequeño pero matón este coche, madre mía. Aunque los materiales no sean lógicamente de lujo, no estemos hablando de un coche premium como se dice ahora, la verdad es que el aspecto y la calidad de los materiales y de las pantallas está muy bien. Da mucho el pego, que se diría. O sea, la sensación que transmite el coche es de ser un coche sólidamente hecho y con materiales muy inteligentes. BYD ha mejorado, como te he estado enseñando, todo lo que son los interfaces. Las pantallas ahora son más brillantes, el software responde más rápido, tenemos una instrumentación mayor y encastrada además, de tal manera que la visibilidad ha mejorado para la pantalla, y eso está muy, muy bien. Se nota una evolución muy rápida en esta marca y en sus coches, y este no es desde luego una excepción. Y luego, a nivel de equipamiento, ahora vamos a hacer un repaso, pero evidentemente, aunque no sea un coche low cost, lo que te llevas por lo que pagas es una cantidad de equipamiento y de producto al final enorme, ¿no? que justifica ese precio, al menos desde mi punto de vista. Bueno, y a nivel de conducción, ¿qué? Esta versión DMI, la versión Dual Mode, tiene la posibilidad de ser conducido en modo eléctrico y en modo híbrido. Cuando conduces el coche normalmente, si hay batería suficiente, vayas en un modo u otro, siempre te va a llevar con el motor eléctrico, que es muy agradable y lógicamente es lo más silencioso.
No me da tiempo a salir a carretera, me hubiera gustado. Una de las cosas que quiero hacer con este coche es hacer un viaje, no solamente para comprobar el sonido del motor cuando se encienden las cuestas en las autovías, etcétera, que en España es el gran debe que tenemos, ¿no? El gran problema, entre comillas, donde se pone a prueba y de verdad los coches híbridos. No les vendría nada mal a los japoneses especialmente, y también a los coreanos y a los chinos, venir a España a poner a punto sus coches híbridos, porque nuestro país es hiper exigente para los coches híbridos. El que tenga uno, especialmente de Toyota, sabrá de lo que hablo. Bueno, la cuestión es que este coche va a tirar siempre con batería. Yo ahora tengo la batería cargada, como te he enseñado al salir, y solamente se enciende el motor de combustión interna si pisas el acelerador a fondo cuando vas en el modo híbrido. Igualmente en el modo eléctrico, si tienes la necesidad de hacer una aceleración a fondo, porque estás haciendo un adelantamiento y te has equivocado, o el motivo que sea, el coche tiene un botón de kick down y se enciende el motor de combustión. ¿Lo has oído? ¿Te has enterado? No suena mucho, la verdad. No es un sonido muy grande y desde luego no entra tanto en el habitáculo ni de lejos como, por ejemplo, la referencia que tengo yo del Ebro S400, que en ese aspecto es un coche bastante más ruidoso. Al final yo creo que el nivel de aislamiento se parece bastante al de coches más grandes dentro del grupo, y la diferencia está más en cuánto estás de lejos del suelo o no, que porque tenga más o menos aislamiento. Probablemente un Silju DMI a lo mejor va a tener un pelín menos de sonido en el interior, pero habría que coger un sonómetro. Desde luego, por referencia física, no estoy seguro, no estoy para nada seguro. Y lo que sí que te decía, que quiero probarlo en carretera también, y no voy a poder hoy, por el tema del ruido aerodinámico, que el Atto 2, en su versión eléctrica, cuando lo probé por primera vez, me pareció que tenía un ruido en los retrovisores excesivo. Vamos a ver si podemos salir, aunque sea un minuto, a la carretera para probarlo, aunque se me acaba el tiempo. Y en lo que sí que ha cambiado este coche y mucho, y radicalmente, es en el tema de la suspensión. Los coches chinos de primera hornada que estaban llegando a Europa están llegando en general, y en particular los de BYD, con unas amortiguaciones muy blandas, muy blandengues para lo que se estila en Europa. Y lo que estamos viendo en los últimos modelos con el Silju DMI, ya han traído una nueva referencia de suspensión, y este Atto 2 va mucho más sujeto, incluso tira a ser un pelín duro cuando pasas por baches. Desde luego ya no son los coches fofos que estábamos acostumbrados a conducir, y está mucho más pensado y orientado para una conducción europea, en el sentido de contener el balanceo. Eso también está en el haber del coche, y es una cosa interesante que tienen los chinos, nos gusten más o menos, es que nos escuchan mucho y corrigen cuando hay unanimidad en las cosas que comentamos y ellos consideran que tiene sentido, lo cambian, y lo cambian a toda velocidad. Eso es lo que mola, que lo cambian rapidísimo. Así que sí, este coche tiene la suspensión más dura que yo he probado nunca en un BYD. El SIL no estaba nada mal en ese sentido y no está nada mal, pero este está un punto por encima. Y eso, unido a que llevamos menos peso que con las versiones eléctricas por el tamaño de las baterías, bueno, pues hacen que el conjunto de la conducción sea agradable. Tampoco noto o veo que el coche tenga ningún tacto deportivo ni una especial querencia por hacer cambios de apoyo rápidos, pero sí que es verdad que se aguanta bastante bien. Es un coche claramente subvirador, es decir, que se va de morro al límite, pero por contra tienes un control mejor de la carrocería y un tacto de conducción más agradable, sin ningún género de duda. Y por cierto, a esto ayuda, lo redondea, el hecho de que el tacto de freno, siendo un tacto de freno que no transmite mucho y que no está especialmente duro, por lo menos en su recorrido sí que es consistente. He pegado algún frenazo fuerte para comprobarlo, y eso es lo que he notado respecto a la frenada. Y esto es todo lo que te puedo contar respecto a la conducción. Igualmente, las versiones más equipadas llevan unos muy buenos asientos, y en general lo que transmite este coche, en general, así en general, es que es un sub-B con muchas características y prestancia de coches sub-C y sub-D, es decir, coches mucho más grandes, entre los 4,5 y 4,8 metros, más o menos, tanto a nivel de equipamiento como a nivel de sensaciones, incluso a nivel de espacio en el interior. Me ha dejado gratamente sorprendido por la cantidad de espacio que tenemos. Muy bien por ahí BYD, y realmente es un pequeño matagigantes, hasta el punto que, para que no necesite tanto espacio, pues ya no necesita un Silju DMI, ni siquiera un Atto 3, ¿no? Que es el coche que van a tener que seguir evolucionando más para que este no se lo meriende ahora que han salido estas versiones. Veremos si lo consiguen. Pero este coche en general merece una nota claramente positiva, buena. Y por cierto, ahora que voy pasando por algún bache y por alguna irregularidad del terreno, desde luego, vaya cambio, ¿eh? Ahora es bastante más duro. Yo no sé si se han pasado incluso, porque ha pasado de ser de los coches más confortables a ser de los coches con la suspensión más firme que haya probado dentro de lo que son
los vehículos de BYD y también en esta categoría en la que no se estila mucho unas suspensiones firmes. Y nada más, queridos amigos, espero que toda esta primera información de este BYD Atto 2 en la versión híbrida enchufable te parezca interesante. Es una absoluta rareza que haya un coche de estas tecnologías y características en su segmento, sub B, y ya lo ves, ha tenido que ser BYD, que pasa de coches híbridos y solo ofrece coches enchufables. Ahora con una autonomía de casi de 100 kilómetros y un coche perfectamente utilizable por tamaño de maletero y por plazas traseras para toda la familia, que hace olvidar al BYD Dolphin, un buen coche, y que pisa el terreno del BYD Atto 3. Veremos qué sorpresas nos tiene preparadas para este modelo BYD en el futuro. Hasta el siguiente vídeo, querida familia. Espero vuestros comentarios, os leo. Adiós.